Buenos días, profesor. Mi nombre es Víctor Alcides Fernández Salazar, pertenezco al grupo 5. Mi delegado es Jaime Eduardo Díaz Calle. El día de hoy voy a hacer mi aporte al informe que tiene como título Redes de apoyo poligonal cerrada. Ahora, una red de apoyo se define como el conjunto de estaciones unidas por medio de líneas imaginarias o direcciones que forman el armazón del levantamiento, a partir de cual pueden lograrse la toma de datos en el campo para que luego se pueda representar el terreno, ¿no? Tenemos dos tipos de redes, tenemos el tipo de redes de triangulación y la poligonal. En este caso vamos a hablar de la poligonal y sobre todo de la poligonal cerrada, ¿no? La poligonal es la red de apoyo que tiene la forma de polígono, que es utilizada en terrenos de mediana extensión. Aunque sí se conforma una red de varias poligonales, se puede utilizar en levantamientos de extensiones considerables. Por la forma de cálculo, pues se hace necesario constar con las longitudes de los lados y la amplitud de sus ángulos, ¿no? Motivo por el cual no es recomendable cuando el terreno es accidentado, obviamente, ¿no? Ahora, en este caso vamos a hablar sobre la poligonal cerrada, ¿no? Bueno, la poligonal cerrada es aquella que comienza y termina en el mismo punto o en puntos cuyas posiciones horizontales se conocen, ¿no? Una poligonal cerrada tiene controles angulares y lineales. Por lo tanto, los errores de las mediciones pueden corregirse en el camino, ¿no? ¿Qué elementos tiene una poligonal cerrada? Tiene vértices o estaciones, que son puntos de intersección de una línea quebrada o itinerario donde se ubica el teodolito. Tenemos sus ángulos internos, que esos son aberturas horizontales entre los dos lados que se intersecan en una estación y se miden en sentido horario. Tenemos los lados, que son los alineamientos que unen dos vértices consecutivos, y tenemos el azimut, ¿no? Que es la orientación de un lado respecto al norte magnético. Ahora, para poder hacer el cálculo y dibujo de la poligonal, se procederá a los siguientes cálculos, ¿no? Tenemos el cálculo de los ángulos, que vendría a ser igual a la medición final sobre el número de repeticiones. Tenemos el cálculo de las longitudes. Para el cálculo de las longitudes se deberá calcular la media aritmética de las longitudes obtenidas en cada medición para cada lado. Ahora también tenemos la compensación angular, ¿no? Para la compensación angular se debe tener en cuenta factores como el número de lados que componen la poligonal cerrada, pues por ello nos servirá para calcular la suma de los ángulos internos, por lo cual debemos aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Los ángulos internos, que es 180 n-2, donde n viene a ser el número de lados de la poligonal. Después de haber calculado la suma teórica de los ángulos interiores, se procede a calcular la suma real obtenida de nuestros datos de campo, ¿no? Y seguidamente se debe calcular el error, como tenemos ahí la imagen. Ahora, luego de haber calculado el error de cierre, procederemos a calcular la compensación angular, que se obtiene de la siguiente fórmula, como lo tenemos ahí: el error de cierre sobre el número de vértices, ¿no? Luego los nuevos ángulos compensados se obtienen de la siguiente fórmula, que la tenemos ahí. Ahora, el cálculo de azimut y rumbos se utiliza usando la ley de propagación de azimut, ¿no? Ahora, aquí tenemos la fórmula, la cual se va a utilizar para el cálculo de azimut y rumbos. Ahora, para el cálculo de proyecciones y error, se calcularán en base de los azimuts, ¿no? Con las siguientes fórmulas, ¿no? La proyección X, que es igual al seno de rumbo en E, el seno de rumbo por la longitud de lado, igual en la proyección de Y, ¿no? Seguidamente se hace la suma de proyecciones, como lo tenemos aquí en las imágenes, donde S viene a ser el error de cierre, R viene a ser el error relativo, X viene a ser el error en el eje X y Y en el error en el eje Y. Una vez calculado el error, pues se procederá a calcular la compensación de las siguientes proyecciones, como lo tenemos aquí, ¿no? Y el último pues será el cálculo de coordenadas, ¿no? Que luego procederemos a calcular las coordenadas de los vértices, empezando por el vértice de las coordenadas. Hay que recordar que vamos a empezar por las coordenadas conocidas, sumándole las proyecciones del lado siguiente para obtener las coordenadas del próximo vértice. Ahora, aquí tenemos parte del trabajo que usted nos brindó, con ya datos
ya exactos, ya datos trabajados, datos dados por usted mismo, dado que no podemos salir a trabajar en campo, ¿no? Porque este trabajo de topografía es un trabajo de campo, ¿no? Ahí tenemos los datos que usted nos ha dado, lo cual nosotros hemos hallado la medición simple, que es la lectura final menos la lectura inicial, que luego lo procederemos a colocar en la tabla siguiente. Hemos puesto el número de vueltas, hemos puesto que el número de vueltas, que es la medición simple, por el número de repeticiones, con la lectura inicial sobre 360. Luego hemos hallado la lectura total, que es el número de vueltas completas por 360 más la lectura final y el ángulo de repetición, ¿no? El ángulo de repetición, que es la lectura total menos la lectura inicial sobre el número de repeticiones, ¿no? Que también nos da un resultado. Ahora este resultado lo vamos a poner en la media o en angular, en el último cuadro que vemos ahí. Ahora vamos a volver a hallar lo que vendría a ser la medición simple, ¿no? Pero ahora con los 360 menos la lectura inicial y ahora menos la lectura final, que nos va a dar un resultado. De igual forma el número de vueltas, que lo vamos a hallar ahí, ¿no? Que tenemos ahí un resultado. Igual vamos a hallar la lectura total, ¿no? Que es el número de vueltas completas, 360 por 360 más la lectura final. Y luego tenemos el ángulo de repetición, ¿no? Que lo tenemos ahí en cuenta, ¿no? Que la lectura total menos la lectura inicial sobre el número de repeticiones, que nos va a dar un resultado que lo vamos a agregar a la tabla como ya lo agregamos aquí. Y de igual forma, tipos de ejercicios así tenemos con el vértice B, con el vértice C, D, E, F, G, vértices que usted nos ha dado con datos ya brindados, dado que pues es un trabajo, como le explicaba, de campo, ¿no? Entonces, a lo que queremos llegar con este trabajo quiere decir que cuando el terreno es de mediana o de gran extensión, no es posible realizar el levantamiento topográfico de una sola estación, lo cual se hace necesario configurar una red que apoye y facilite el trabajo tanto en el campo como en el gabinete, ¿no? Por lo cual nosotros, al no salir al campo, hemos practicado con estos datos que usted nos ha brindado para poder así hallar lo que vendría a ser una poligonal cerrada. Así que ese es mi aporte, profesor. Muchas gracias.